Hola, hola, bienvenidos a Cápsulas Teológicas. Hola, les saluda su hermano y amigo Gustavo. En la cápsula teológica de hoy quiero hablar sobre el tema del apóstol Pablo, respondiendo a la pregunta si él fue asesino o solamente perseguidor de los cristianos. Porque muchas personas dicen que el apóstol Pablo fue un asesino de los cristianos. Bueno, muchas veces hemos escuchado a personas y predicadores referirse a Pablo como un perseguidor y asesino de los seguidores de Cristo. Pero, ¿en verdad Pablo era asesino? Bueno, veamos lo que la vida de Pablo nos enseña en esta hora. Hay muchas personas que, basándose en las acciones de Pablo antes de su conversión, podrían describir a Pablo como alguien que participó en la persecución y el arresto de cristianos, lo cual indirectamente podría haber llevado a la muerte de algunos de ellos. Sin embargo, es importante distinguir entre la persecución activa y el asesinato directo. La Biblia describe que Pablo asolaba a la iglesia y que entraba en cada casa y arrastrando a hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Hechos capítulo 8 versículo 3. Aunque estas acciones eran severas y dañinas y pudieron haber tenido consecuencias fatales para algunos, la Biblia no lo describe directamente como un asesino en el sentido de haber quitado vidas con sus propias manos. Su papel principal era el de perseguir y encarcelar a los creyentes. El apóstol Pablo, antes de su conversión, era conocido como Saulo de Tarso y perseguía a los cristianos. Sin embargo, no hay evidencia bíblica que lo describa como un asesino, en el sentido de haber cometido asesinato directo. Su participación en la persecución implicaba arrastrar y llevar a los cristianos ante las autoridades, pero luego, después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo se convirtió al cristianismo y se convirtió en uno de los más fervientes defensores y misioneros. Así, después de su conversión, el apóstol Pablo extensamente habló sobre Cristo en sus cartas y discursos. Algunas de las ideas y frases que resaltan en el ministerio de Cristo, él mencionó refiriéndose a cosas como Jesucristo es el Señor. Habló que Cristo murió por nuestros pecados. También habló mucho sobre la resurrección de Cristo y la justificación por la fe como la unión con Cristo. Pablo citó palabras como estas: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Estas son solo algunas de las muchas palabras que Pablo dijo acerca de Cristo después de su conversión. Sus cartas en el Nuevo Testamento son una rica fuente de teología y reflexión sobre la persona y la obra de Cristo. Según el relato bíblico, Pablo, quien fuera antes Saulo, perseguía a los cristianos por celo religioso. Él era un fariseo ferviente y en su entendimiento el cristianismo era una herejía que amenazaba las tradiciones y creencias del judaísmo.
Su persecución no era por malicia personal o por odio hacia las personas individualmente, sino que por convicción de que estaba defendiendo la verdad y la ley de Dios como él la entendía. Pablo, en sus propias palabras, describe su celo religioso y su persecución contra la iglesia. Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también lo hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban, yo daba mi voto. Y muchas veces, castigándose en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Hechos 26, 9 al 11. Su conversión en el camino a Damasco cambió radicalmente su perspectiva, y reconoció que estaba equivocado y que Jesús era el Mesías. Luego, a partir de ese momento, su celo religioso se dirigió a predicar el Evangelio de Cristo, el mismo Evangelio que antes había tratado de suprimir. El relato del encuentro de Pablo con Cristo en el camino a Damasco se encuentra principalmente en los libros de los Hechos de los Apóstoles en tres pasajes diferentes: Hechos 9 del 1 al 19, Hechos 22 del 6 al 21 y Hechos 26 del 12 al 18. Aquí te proporciono el texto de Hechos 9 del 1 al 9, que es el relato más extenso de su conversión. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión que un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo comido, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En la labor final del apóstol Pablo, esta se convirtió en que él se hizo un predicador del Evangelio de Jesucristo a los gentiles, y así fue estableciendo iglesias, escribiendo cartas que se convertirían en parte del Nuevo Testamento. Todo ello a pesar de la persecución y el encarcelamiento. Del Nuevo Testamento de la Biblia se le adjudican que escribió 13 cartas que ahora son leídas en todas las iglesias del mundo. Así, con el final de esta historia, usted puede tomar una decisión. ¿Fue Pablo asesino o solamente perseguidor? ¿Lo hacía porque era malo o lo hacía por un celo religioso? Al final, se convirtió y vino a ser uno de los hombres más grandes del Evangelio en toda la historia. Gracias, espero que esta cápsula haya sido de bendición para tu vida. Soy el hermano Gustavo.